Cuando todo falla, cuando no encuentras respuestas, cuando el mundo se derrumba, ¿en dónde está puesta tu fortaleza? La oración es solamente palabras o una conexión que transforma tu vida. Quédate con nosotros porque en Decide Vivir Feliz encontraremos la respuesta. Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Me siento muy contentos de que estén acompañándonos aquí en este programa Decide Vivir Feliz. Un episodio más en el cual seguiremos platicando, conversando juntos tú y yo. ¿Por qué juntos? Porque recuerda que tenemos una línea abierta para ti en el 826-161-2213, en el cual puedes llamarnos, puedes mandar un mensaje de WhatsApp o incluso en la plataforma que tú nos estás mirando, puedes dejar tu comentario y pues decirnos qué opinas, cuál es tu pregunta con respecto a este programa. Hoy, en Decide Vivir Feliz, no estoy solo, amigos. Estoy acompañado, como cada episodio, de personajes maravillosos que vienen a compartir sus testimonios, a compartir con nosotros lo que ellos también han experimentado para poder ser felices. Y es por eso que hoy se encuentra conmigo el licenciado en teología David Hermosillo. Licenciado, gracias por estar acompañándonos esta tarde. Es un gusto para mí que hoy haya dado este espacio, este tiempo para acompañarnos en este programa Decide Vivir Feliz. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto acompañarles, seguirlos a través de las transmisiones y pues ahora poder también compartir algunos puntos de vista acerca del tema. Así es, David. Y bueno, pues mira, hoy el tema que estaremos desarrollando, cuando orar se convierte en tu mayor fortaleza. ¿Qué te parece? Cuando orar es nuestra mayor fortaleza. Qué interesante el tema, porque la oración es algo de lo más común en el mundo cristiano, pero de lo más poderoso también. Entonces, curiosamente, lo que más hacemos debería de traernos más poder. Pero si hay una ausencia de milagros, quizás lo que hay es ausencia de oración. Sí, y fíjate que algo que me llevó a pensar o a decidirme precisamente en que tocáramos este tema con nuestros amigos, con la audiencia, es porque muchas veces algunos oramos solamente en los momentos de desesperación. Cuando ya estamos estresados, desesperados, angustiados, es entonces cuando vamos y oramos. No, a otros pues solamente lo vemos como un hábito diario. Y a veces decimos, bueno, pues me enseñaron que hay que orar, me dijeron que había que orar, vamos a la iglesia y escuchamos, bueno, vamos a rezar, vamos a orar, vamos a conectarnos con Dios. Entonces me gustaría que en esta, porque pues es tu área como teólogo, ¿verdad? Que nos comentaras un poquito, primeramente, ¿cómo fue que tú te decides a ser teólogo? Bueno, justamente la oración jugó parte de este proceso. Es un momento de llamado. Okay. Porque yo estaba listo para ser ingeniero aeroespacial, ya tenía todo listo para entrar, ya entonces tenía la carrera pagada, ya había dado los pagos y estaba listo para entrar. Y en oración, justamente, yo sentía que algo faltaba. Había recibido algunas señales de Dios y orando le dije, Señor, si tú realmente quieres llamarme, si tú quieres que yo sea pastor, como soy hijo de pastor, pues más o menos conocía las implicaciones. Entonces yo le dije, me tienes que llamar de tal forma que yo no dude que tú me estás hablando. Porque si no, yo sigo viendo lo que quiero ver. Así que por favor, háblame fuerte como un padre amoroso, pero háblame fuerte para que yo esté seguro. Y le dije, una de las cosas que en la oración mencioné fue de que necesitaba que me quitara lo que tenía. Porque yo estaba aferrado a mi novia, a mi carrera que iba a iniciar, al lugar donde vivía, a mis amistades. Wow. Y en una semana cambian a mi padre y perdí la novia y empezaron a ocurrir cosas que dije, ok, Señor, ya entendí, me estás llamando. Pero curiosamente eso fue la oración para mí. No fue una herramienta, sino fue un diálogo con mi Padre. Okay. Y ahí es donde yo sentí que hace la diferencia. No tanto en que yo dijera las palabras correctas, sino que yo estaba hablando con el indicado. Wow.
David, me dejas casi sin palabras, ¿no? Porque este episodio que comienza en este momento, oye, has abordado a grandes rasgos todo lo que vamos a hablar, porque la pregunta que viene, ¿no? De saber, bueno, cómo iniciar este episodio es, tú decides ser teólogo, estudiar teología, pero luego, inmediatamente tú me estás hablando y me estás dando el testimonio vivo de cómo orar cambia y transforma las cosas, ¿no? Porque te cambió completamente, podemos así decirlo, tu vida. Dio un giro completo. Imagínate, de querer ser ingeniero a ser ahora un pastor, un teólogo. Un gran cambio completo. Pero mencionaste algo importante, que posiblemente para muchos de nuestros amigos que nos están mirando, nos están escuchando, pueda ser una pregunta, una interrogante. Tú dijiste, Dios, háblame, dime. En estos tiempos que vivimos, ¿podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Esa es muy buena pregunta porque justamente eso es lo que nos falta. Yo creo que toda la gente habla con Dios, especialmente cuando tiene líos, ¿no? O sea, todos, problemas. Todos nos volvemos hombres y mujeres de oración en las malas. Ok. Pero no somos realmente de oración, sino de petición, porque todo el tiempo le estamos diciendo a Dios qué hacer, ¿no? Bendíceme, cuídame, acompáñame, bendice a mis hijos, bendice a mi familia. Entonces, realmente la oración se vuelve un encuentro de una sola vía. Okay. Pero cuando uno se acerca a Dios, dispuesto a escucharlo, como era la pregunta, o buscando realmente su respuesta, que me interesa más lo que Él tiene que decir que lo que yo dije. Y esto lo ejemplificamos especialmente porque Dios tiene más interés en hablarnos que nosotros en escucharle. Okay. O sea, Dios ha tomado toda la iniciativa, todo un proceso de inspiración, de revelación. Nos habla a través de la naturaleza, a través de su santa palabra, nos habla a través de los profetas, de personas, de la providencia. O sea, Dios, como dice Hebreos 1, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Okay. Entonces, si Dios tiene tantas ganas de comunicarse con nosotros, ¿por qué parece que no lo escuchamos? Entonces, en mi perspectiva, esto parte, uno, de que realmente no queremos tanto saber qué quiere decirnos, sino que escuche y haga lo que nosotros queremos. Y dos, que tenemos mucho ruido a nuestro alrededor. O sea, todo el tiempo hay gente diciéndonos consejos, hay ideas, todo el tiempo estamos bombardeados por opiniones. Incluso si tú tienes una necesidad, le preguntas a un amigo y te puede decir una cosa, tus papás otra, tus familiares otra. Entonces tenemos tanto ruido que en la oración aprendemos a estar en silencio y a escuchar la voz, porque tenemos que conocer esa voz. Okay. Yo dije, ¿qué tal si el diablo es el que me quita todo? Y luego yo muy feliz voy a teología. Pero es en base a la oración que creamos una relación con Dios. Okay. Y cuando nos relacionamos con alguien, hasta le conocemos la voz. La voz, ¿verdad? Sí, te das cuenta, llega alguien, aunque no lo estés mirando, sabes quién está ahí. Pero ahora, perdón por regresarme ahí un poquito, sí, no, claro. Pero orar. 4 letras. Orar. ¿Por qué orar? ¿Qué cosa es orar realmente? ¿Qué es la oración? Bueno, curiosamente en la Biblia, antes de llamarse oración, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, aparece por primera vez en Génesis 4, 25 al 26. En un momento difícil, así como estamos viendo, donde muere Abel, nace Set, pero Set está bebecito y Caín ya es todo un hombre. Okay. Y Caín empieza a crecer su familia y la de Set ahí va poco a poco. Y dice que cuando nace el hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y a lo largo de toda la escritura del Antiguo Testamento así se le va a llamar a la oración. Invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué no se le llama invocar a Jehová? ¿Por qué se le llama invocar el nombre de Jehová? Bueno, lo interesante es que Dios nos dice cuál es su nombre. Y esto es ahí es donde aterrizamos este concepto de invocar el nombre de Jehová. Dios es un Dios tan amoroso que viene a sus hijos y les enseña cómo pedirle cosas. Okay. Mira, voy a venir y te voy a enseñar quién soy, cómo me vas a pedir, y a través de esa enseñanza vas a aprender
a recibir lo mejor. O sea, el solo hecho de orar, de saber cómo orar, de orar en el nombre de Jehová, es una bendición para nosotros, porque nos enseña quién es Él. Okay. Entonces, Él en su amor es como un papá que llega y dice, mi hijo, yo te quiero dar este juguete, pero quiero que aprendas a pedirlo. Así como los papás, ¿no? ¿Cómo se dice? Por favor, ¿cómo se dice? Gracias. Bueno, así. Llega Dios y dice, te voy a enseñar a hablar conmigo. Y aunque el pecado hizo una distancia, porque curiosamente el hecho de que en Génesis 4, 25 al 26 aparezca la oración, quiere decir que antes había una comunicación mucho más directa. Más directa con Dios, sí. Claro. Entonces, conforme el hombre se corrompía, se separaba de Dios, se alejaba, y entonces Dios como que tira un ancla, tira algo ahí, un medio de comunicación, le tira un celular al ser humano para decirte, aquí nos vemos. Este es nuestro lugar de encuentro. Nuestra línea de comunicación. Esta es nuestra línea segura y está encriptada de ambos lados para que nadie se meta. Esta es la forma en que tú y yo podemos seguir en contacto. Wow. Ahorita que mencionabas lo del celular, que lo tiraba porque es una línea, me dio risa y me acordé, ¿no? Porque hace algunos años atrás, en una empresa donde trabajaba, compré un celular y mis amigos, compañeros del trabajo, pues ellos no eran cristianos. Y luego cuando me vieron llegar con celular, dicen, hey, ahí viene el hermano. Dice, pero ahora trae un celular, dice, ya con ese se va a comunicar con Dios. Sí, justamente. O sea, viene la comunicación con Dios, ¿no? Interesante la respuesta con esos fundamentos en la Biblia, ¿no? De cómo inicia la oración, cómo nos comunicamos con Dios. Pero hay gente que hoy nos está escuchando, que nos está mirando, que posiblemente no está acostumbrada a orar o piensa, bueno, ¿y cómo le oro? ¿Cómo estoy seguro de que lo que estoy hablando, pues Dios lo está escuchando? Porque como decía al inicio, algunos dicen, pues solamente son palabras al viento, tú estás loco, como me decían a mí mis compañeros, ¿no? Hey, se va a comunicar con Jehová, que le llame, le va a hablar, ¿no? Le va a hablar. Palabras que se las lleva el viento, palabras que solamente quedan ahí. ¿Qué hacer? ¿O cómo hacerle para aquellas personas que no creen en Dios? Okay. ¿La oración tiene algún efecto en su mente o en sus emociones? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, la oración, para los que no saben quién está del otro lado de la línea, se convierte como en un ejercicio de entregar las cargas, de dejar las cosas hacia el fuerte. Por eso, justamente hablando de invocar el nombre de Jehová, Romanos 10, 13 al 14 tiene como una escalerita. Y dice así, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ah, caray, ¿se va a salvar todo el que ore? Pero luego pregunta, ¿y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, ¿cómo puedes hablar con alguien que no existe? Que no crees que te escucha. Que no crees que existe, que te escucha, que puede hablar. Y luego hace otra pregunta, ok, necesitan conocerlo. ¿Cómo pues creerán a aquel a quien no han oído? Entonces necesito oírlo, creerle, hablarle, y entonces viene la salvación. Pero todavía hace otra pregunta Pablo. ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, en reversa, Dios siempre ha enviado hombres y mujeres que nos hablan de su parte. Ahora tenemos los profetas. O sea, algunos están ya descansando, más bien todos ya están descansando, pero siguen hablando a través de la Santa Biblia. Entonces, hablan porque son enviados, predican para que escuchemos, oímos para creer, y como creemos, oramos. O sea, la oración se convierte en un ejercicio de fe. Okay. Pero, ¿y qué pasa si yo nunca he leído la Biblia? ¿Cómo empieza la oración? ¿Cómo comienza? Que era la pregunta. Y justamente aquí viene el milagro de Jesús. Porque dice Hebreos 4:16, que como tenemos a Jesucristo como intercesor, el Hijo de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia oportuna en el momento que más la necesitamos. Wow. Entonces, esto es lo maravilloso y el cambio, que cuando viene Jesús nos dice, ustedes van a orar, Padre nuestro. Nos da el ejemplo de oración. Sí, nos dice, ¿saben qué? Órenle como un papá.
O sea, si tú no sabes orar, si tú no sabes la terminología, háblale como a un padre. Y háblale confiadamente, así como tú hablas con un padre, acércate confiadamente. Y a veces no entendemos el privilegio de esto, porque los ángeles se acercan cubriendo sus rostros y sus pies. Y a nosotros dice, tú acércate confiadamente. Acércate como un papá, háblale y dile, ¿sabes qué, Señor? Enséñame a orar porque no sé. Así como los discípulos fueron con Jesús, ¿no? Ahora, me llama la atención esto, que ya estamos poniendo sobre la mesa la oración, por qué la oración, de dónde viene, cómo orar, pero hace rato mencionaste algo importante, ¿no? Los ángeles cubren su rostro para dirigirse a Dios. Y nosotros, orar, forzosamente necesitamos cerrar nuestros ojos, ir a la iglesia o a un templo o entrar a un lugar sacro para poder entrar en esa comunicación con Dios. Bueno, justamente ese es el cambio de Jesucristo. Antes los hebreos oraban hacia el templo, ¿no? Tenían que buscar ahí con su brújula dónde queda el templo, para allá es. Pero con Jesús por eso dice, a través de Cristo. Okay. Entonces, tú puedes hablar con Dios siempre en Cristo. Y ahí es donde la oración no se vuelve una dinámica religiosa, sino un encuentro personal. Okay. La dinámica religiosa pues requiere ciertas fórmulas, cierto orden, requiere a veces que haya el contexto correcto, un templo, pero cuando lo hacemos en Cristo, Jesús nos dice, ¿sabes qué? Cambia el chip. No estás yendo a un servicio religioso, sino estás teniendo un encuentro personal con quien te creó y con quien te salvó. Entonces ya te conoce. Ahora te toca a ti conocerlo a él. No se trata de que tú vayas a presentarte. Hola, mi nombre es tal, yo me dedico. No, ya te conoce. Él te hizo, él te ama. El cambio grande es, ahora tú lo vas a conocer a él. Tú tienes que conocerle. Exacto. Y esto es lo maravilloso de la oración. Que gracias a la oración podemos entablar un diálogo con Dios. Ok, ahora, gracias a la oración, gracias a que existe no sé, llamarle este método. Sí, esta herramienta. Esta herramienta puedo entablar ese diálogo con Dios. Pero, bueno, la gente está mandando ya mensajes, está llamando, está queriendo también comunicarse con nosotros porque están al pendiente de lo que está pasando, lo que estamos poniendo sobre la mesa. Y quiero recordarte, amigo, que también tú puedes participar al 826-161-2213, 826-161-2213, o dejarnos tus comentarios aquí en esta plataforma si tú nos estás mirando por las diferentes plataformas en las cuales estamos llegando a ti. Déjanos también tu comentario. ¿Tú qué piensas? ¿Vale la pena orar? ¿Sí es bueno orar? De acuerdo a lo que estamos aquí dialogando, conversando. Y bueno, para eso tenemos al especialista aquí, ¿verdad? En teología, que nos puede hablar y dialogar un poquito más amplio de lo que ya lo ha estado haciendo, este tema de la oración. Recuerda, 826-161-2213 es donde tú puedes comunicarte con nosotros. Le mencionaba yo que hay llamadas que están ya compartiendo mensajes y uno de ellos que ha llegado nos dice, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Si he estado orando, ¿sí? He estado orando, sin embargo, nada ha cambiado. Hace un momento iniciaste con esta introducción, cómo Dios te dirigió, te cambió la vida. Sí. Y creo que eso ha marcado a nuestra audiencia, ¿no? Ya ha interesado este tema porque dice, bueno, pues he orado y nada cambia. ¿Será que Dios no me escucha? Esa es una pregunta que vamos a darle respuesta, pero ¿qué te parece si se la damos después de esta pausa? En el siguiente episodio vamos a entrar y darle respuesta a esta pregunta. ¿Qué te parece? Claro que sí, perfecto. Amigo, también tú, al igual que nuestro amigo que ya hizo esta pregunta, puedes compartir con nosotros tu pregunta. 826-161-2213. Estás en el programa Decide Vivir Feliz. Soy tu amigo Jaime Armas y estoy acompañado, ¿sí?, del licenciado en teología David Hermosillo. Espero tu comentario,
tu pregunta y ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Gracias por haberte quedado aquí con nosotros. Si estás aquí, es porque te interesa saber cómo puedes entablar esa conversación con Dios. Estás decidiendo lo mejor. Decidiste ser feliz, pero sabes, la felicidad la encontramos en el Creador, que es Dios. Has escogido la mejor parte, pero también puedes hacer tus preguntas, tus comentarios al 826-161-2213. Manda tu pregunta, tu comentario. ¿Tú qué piensas acerca de la oración? ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? ¿Realmente la oración es contestada o solamente son puras palabras? Bueno, hoy aquí seguiremos abordando este tema y por eso es muy importante que compartas con nosotros tu punto de vista. Pero también quiero decirte que puedes recibir una guía práctica en el cual tú podrás conocer más acerca de la oración. Y esa guía te la podemos entregar de manera gratuita si tú mandas un mensaje de WhatsApp al número 826-161-2213 y pones la palabra "quiero mi guía". Y entonces te la haremos llegar hasta la puerta de tu casa, querido amigo. ¿Por qué? Porque nos interesa no solamente palabras, sino compartir contigo lo que Dios quiere que tú sepas y que tú conozcas. Vuelvo a repetirte el número, 826-161-2213. Vamos a continuar con este programa. Tenemos aquí con nosotros al pastor David Hermosillo, que está acompañándonos y el cual hemos estado dialogando y nos quedamos, pastor, claro, con una pregunta interesante, ¿no? Que hacía nuestra audiencia preguntando, bueno, he orado, he pedido, pero no cambia nada. Dios no me escucha. ¿Qué le respondemos a esta persona si ella por un momento pareciera que ha sido ignorada en sus oraciones? Sí, eso es lo más difícil. Ahí es donde entra la fe, que será otro tema. Pero, ¿será que hay héroes de la Biblia que oraron y Dios no les contestó su oración? Pues tenemos al menos 3. Okay. Tenemos Job, que eso era lo que le calaba a él, es el silencio. ¿Quién me diera que Dios me hablara y me ascendiera y yo pudiera presentarle mi caso? El silencio cansa. Pero el silencio Dios siempre lo termina cortando, porque Dios al último le habla a Job. Tenemos otro caso en Pablo. Okay. En 2 Corintios, capítulo 12, ustedes pueden ver la historia completa de cómo Pablo tenía un problema con sus ojos. Pablo, cuando conoció a Jesús, lo dejó ciego a la luz de Jesús y tuvieron que venir un profeta que pudiera volver a ver. No, y tremenda llamada, ¿eh? Sí, no, ahí sí le habló fuerte, así que... Y entonces siempre le dolían sus ojos. Por eso le escribía con grandes letras a los Gálatas, a los romanos. Y aquí en Corintios dice él, 3 veces he orado al Señor para que quite este aguijón en mi carne. Y las 3 veces Dios le dijo, bástate mi gracia. Y aquí es lo importante de la oración. Nuestro amigo que está orando, no sé cuál sea su petición, pero el tiempo en oración no es tiempo perdido. Okay. Hay una limitante, una autolimitante de Dios que es nuestra libertad. Por eso el programa se llama Decide ser feliz, porque nadie te va a obligar a ser feliz si no quieres. Sí, decide vivir feliz, ¿verdad? Ajá. Y entonces, cuando nosotros decidimos, tenemos que decidir con todas las implicaciones que toman nuestras decisiones. Nadie puede decidir por nosotros. Y Dios no va a tomar las decisiones que nos tocan hacer. Si nuestro amigo está pidiendo por algo que está al alcance de su decisión, Dios le va a dar la fuerza, pero Él tiene que decidir. Tiene que ser también su parte, ¿no? Exactamente, y nuestra parte muchas veces es tomar decisiones. Y otro concepto muy importante es que la oración
Por ejemplo, si nuestro amigo estuviera pidiendo, Señor, cambia a esta persona, cambia a mi jefe de trabajo, cambia a mi marido, cambia a mis hijos. Dame un carro nuevo. Dame un carro nuevo. Bueno, entonces, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Es parte de la oración, pero no es la oración. Ok. Si yo voy a amar a Dios a pesar de que no me dé lo que quiera, entonces ahí hay una relación. Porque imagínense que solo quisiéramos a nuestros papás cuando nos dicen que sí. Entonces, cuando nos dan todo. Cuando nos dan todo. Entonces la oración se vuelve una lámpara mágica que frotamos para que aparezca el genio y nos dé lo que queremos. Hay que analizar qué estamos pidiendo a Dios. Okay. Y confiarle. Y decirle, Señor, aquí está lo que yo te he pedido, como Pablo. Pablo estaba pidiendo algo muy bueno. Quiero que me dejen doler los ojos. Y que realmente lo necesitaba, claro, que se pasara. Y que ojalá, que qué bonito que fuera, pero dijo, y el mismo Pablo aprendió a través de la oración a interpretar por qué Dios no le había quitado eso. Y él mismo dice ahí en 1 Corintios 12:7, para evitar que me haga presumido, dice él. O sea, la oración no le cambió la situación, lo cambió a él. A él, exacto. Y a él lo cambió a tal grado que él ahora puede interpretar su dolor a la luz de la bendición de Dios. Porque él dice, yo he visto cosas que ningún otro hombre ha visto. Y si me tienen que doler los ojitos a cambio de este gran privilegio, bueno, gracias a Dios que él ve más allá de lo que yo veo. Y él me da la gracia que necesito para mantenerme humilde. Entonces, la oración tiene que llevarnos a un crecimiento espiritual donde confiemos que la respuesta de Dios siempre es mejor que la nuestra. Donde sea más importante escuchar a Dios que recibir lo que pedimos. Y ahí es donde la oración se convierte en una conexión con Dios. Wow. Interesante respuesta. Muchas gracias por esa explicación. Ha escogido uno de los personajes que me encanta en la Biblia. Pablo. O sea, con Pablo, mis respetos, porque precisamente eso, ¿no? Después de ser un perseguidor, Dios lo llamó de una manera fuerte. No deseo que nadie seamos llamados de esa manera, que podamos entender y podamos comprender y saber que Dios nos está buscando, que Dios está con los brazos abiertos para recibirnos, ¿no? Pero ahora, ¿qué diferencia hay entonces? Ya vimos que orar, pues, cómo debemos hacerlo, cómo tenemos que dirigirnos, pero ¿qué diferencia hay de orar solo por rutina y orar con propósito? ¿Por qué esta pregunta? Cuando iniciamos el programa, nos compartiste tu experiencia porque tu papá es pastor y dijiste, bueno, conozco el contexto de esto, voy a buscar, ya es donde voy. Y quisiste ir a buscar a Dios y preguntarle a Dios, oye, ¿sí o no? ¿Puedo o no? ¿Es esto o no es esto? Sin embargo, ¿lo hacías por rutina? Tal vez. O a lo mejor no. Te enseñaron, aprendiste a orar y era como, pues, que tengo que orar todos los días. Pero para algunos puede ser que se haya hecho una rutina orar, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo puedo yo diferenciar entre orar por rutina y orar con un propósito? Esa es muy buena pregunta porque justamente uno cuando nace en la iglesia y cuando nace como hijo de pastor, yo sabía orar. Pero llegó un momento en mi vida que aprendí a hablar con Dios. ¿Aprendiste a orar? A orar realmente. Aprendí a buscarlo, a anhelarlo, a tener esta necesidad de saber qué me quiere decir. Perdón que te interrumpa, pero ¿cuándo pasó eso? Bueno, ahí durante la juventud. Siempre hay un momento en el que uno no quiere saber nada. Y por ejemplo, en el caso de Jesús es muy interesante porque justo Jesús le dice a sus discípulos, yo les voy a enseñar. Ya sabían orar. O sea, había 1000 oraciones en la Biblia. Tenían que hacer una los viernes, una los sábados, una el día de la Pascua. O sea, los discípulos sabían, pero van con Jesús y dicen, enséñanos a orar como tú. Yo aprendí a orar viendo a mi papá orar. Porque una vez yo me porté muy mal. Entonces regresamos a la casa y mi mamá, que es un poco de más carácter, venía diciéndome que lo que había hecho estaba mal y venía enojada, pero mi papá venía en silencio.
Y entonces ella me dijo, ve a pedirle perdón a tu papá porque por lo que hiciste, él se metió en líos también. Y yo al buscarlo, lo encontré ahí en la casa, era de 2 pisos. Entonces subí las escaleras despacito y lo encontré arrodillado junto a la cama orando por mí. Wow. Pidiéndole al Señor que me ayudara a no volver a hacer lo que había hecho, que me cambiara. Y fue más duro eso que cualquier cualquier castigo, porque así es como yo creo que los discípulos aprendieron a orar viendo a Jesús. Cómo oraba Jesús. Y por eso Jesús les dice, orando, no usen vanas repeticiones, no hablen por hablar, que no se haga costumbre, que no crean que por su palabrería serán oídos, porque Dios sabe qué cosas necesitan. No sé si les haya pasado, pero todos los cristianos tenemos una oración por los alimentos. Y la repetimos en calca, yo creo ya. Ya está ahí en el chip marcado, ¿no? Sí, ya está casi, no sabemos cuánto dura, 30 segundos porque tenemos hambre. Entonces la repetimos ya sin pensarlo, solo lo repetimos. Y justo después de decir esto, Jesús en Mateo 6, 7 al 8 nos dice, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y somos tan tercos los seres humanos que tomamos estas enseñanzas, estos principios de la oración y los convertimos en una cosa que repetimos y repetimos, ¿no? Todos repetimos el Padre Nuestro, todos nos lo sabemos, pero Jesús no quería que lo repitiéramos, quería que entendiéramos de qué se trata el Padre Nuestro. Entonces yo creo que ahí va. Yo puedo orar y usar palabras, oh Padre que estás en la magnificencia de las nubes pero si realmente no aprendo a orar a Dios como hablo con mis amigos, si hablo como con mi papá, entonces me estoy perdiendo la más grande bendición de la oración, que es como dice que el Espíritu clama en nosotros, Padre, papá. Entonces hay que pasar de las frases bonitas a el corazón abierto. Excelente. Ahora, con todo esto que mencionas, me surge una pregunta más. Para quienes sienten que la oración no funciona. O sea, espérame. No ha hecho nada. Bueno, no tanto que no ha hecho nada, sino porque, oye, es que no funciona. No puedo hablar, no sé cómo hacerlo. Tú ya me dijiste que es hablar con Dios, que es pues simplemente pedir en nombre de Cristo, aprenderme el Padre Nuestro, repetir el Padre Nuestro, pero hay gente, más de uno de los que nos están hoy escuchando, mirando, están diciendo, orar no funciona, no sirve. ¿Qué consejo práctico le darías? Bueno, cuando creemos que no funciona algo, debemos darle una oportunidad, pero haciéndolo diferente. Okay. O sea, a veces queremos que todo cambie a nuestro alrededor, menos nosotros. Queremos que mi esposo, mi esposa cambie, que mis hijos cambien, que el presidente cambie, que el partido político cambie, que la nación, todo queremos que cambie, pero no queremos que toque nuestra comodidad. Así que yo le diría a esta persona, le recomendaría, mira, ¿qué te parece si hacemos algo diferente? Vas a ir a un lugar especial a orar. Y yo le recomendaría que fuera a un lugar en medio de la naturaleza. Nada de orar ahí con el celular al lado, nada de orar ahí con la tele ahí en el fondo. Desconéctate de todo lo demás. Desconéctate. Dale una oportunidad a Dios que te hable. Pero para que lo escuches necesitas apagar el ruido que tienes alrededor. Okay. Entonces dedica un tiempo y vete a la montaña, a un parquecito que hay ahí cerca de tu casa, ahí al lado, abajo de un árbol. Y empieza de corazón pedirle a Dios, quiero escucharte. Y si tú me escuchas, me voy a comprometer con tu respuesta. Wow. Pero por favor, Señor, háblame y de corazón pídelo, ahí, desconectado, para que nada te distraiga. Y estoy seguro que un Padre amoroso como lo es nuestro Padre Celestial no va a dejarte sin responderte en ese momento. Ok, wow. Eso es un reto importante. Claro. Que, amigos, ¿estás dispuesto a entrar a ese reto? Irte a un lugar apartado, lejos, desconectado de todo y a orar a Dios. Pero me llama la atención el reto que hoy nos ha lanzado. Estoy seguro que Dios te va a responder. O sea, es tanta esa confianza y esa comunidad que tienes, que Dios está ahí, que Dios contesta las oraciones,
que lo has vivido. Claro. Y es por eso es fácil Así decirlo. es, así es. ¿Sí? Así que amigos, ¿te gustaría vivir esa experiencia? ¿Te gustaría tener ese encuentro con Dios y escuchar esa respuesta que Él tiene? Llámanos 826-161-2213. Comunícate con nosotros y comparte tu experiencia que tú has vivido con Dios. Posiblemente Él respondió una oración tuya, compártela. Queremos conocerla, queremos saber también. Y amigo, posiblemente has orado también, como ya le hacía la pregunta, muchas veces, pero no has encontrado respuesta. Decide vivir feliz. Estamos por entrar en el cierre de este programa. Vamos a ir a una pausa, pero mientras estamos en la pausa, te invito para que tú compartas tu pregunta o tu comentario. Déjanoslos aquí, queremos conocerlo. Recuerda, 826-161-2213. Ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Ya estamos de vuelta aquí con ustedes, queridos amigos. Soy tu amigo Jaime Armas y qué gusto me da el saber que sigues aquí conectado con nosotros. Eso quiere decir que estás interesado en aprender a orar, en aprender a comunicarte con Dios, en que has vivido tus experiencias de estar conectado con Dios. Amigo, en este programa no te estamos hablando de una religión en específico. En este programa te estamos hablando de un Dios poderoso, un Dios que vino y murió por ti y por mí, un Dios que es real. ¿Quieres conocerlo? Tengo para ti una guía en el cual tú vas a poder conocerlo completamente. Es la Biblia. Quiero regalártela. Quiero que tú la puedas tener en casa para que aprendas, para que conozcas los pasos para orarle a Dios, para que también sepas cómo Dios le contestó en el pasado a los profetas, pero también en el presente está listo para contestarte a ti. ¿Cómo la puedes obtener? Llámanos o manda un mensaje de WhatsApp al 826-161-2213 o déjanos tu comentario aquí, dinos, yo quiero la Biblia, quiero esa guía, que con gusto te la haremos llegar, querido amigo. Ahora, quiero aprovechar el tiempo lo mejor que se pueda, porque este tema, wow, tiene mucho que más abarcar. Pastor, seguimos hablando. Seguimos con la oración. ¿Qué pasa cuando Dios parece que guarda silencio, ¿no? Ya hemos visto eso, sí, que no me contesta, pero yo ya aprendí a orar, ya sé que tengo que orar, cómo orar, pero ¿qué papel juega entonces ahora la fe? Otra palabra, ¿sí? De 2 letras, pero que ¿es importante o no es importante con orar y tener fe? Es vital, porque dice que los que se acercan a Dios tienen que creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe es un componente de confianza que nos permite poner la confianza en Él y no en nosotros. O sea, el hecho de que tú ores, ya estás diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Necesito que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Que tú ilumines lo que yo tengo en oscuridad en mi vida. O sea, te necesito a ti. Entonces, abre nuestro corazón a que Él influya. Y como decíamos, estamos dispuestos a que Él nos cambie si el problema somos nosotros. Exacto, sí, sí. Entonces, la fe juega el componente de, ¿sabes qué? Tengo que hacer de Jesús, de Dios, lo más real para mi vida. ¿Cómo puedo hacer que Dios sea más real que la televisión que veo, que el celular que tengo en mis manos?
¿cómo puede llegar a ser Dios tan real que le confíe mi vida? Sí, o sea, es que muchas veces no creemos en lo que vemos o en lo que palpamos, claro. ¿Cómo creer en lo que no estamos mirando? Es ¿no? como los carros estos nuevos que manejan solos. Yo no le tengo suficiente confianza a esas cosas para dejarle mi vida y la de mi familia. Entonces, empezamos, como decíamos al principio, confiadamente acercándonos a Él. Hablando, escuchando. Hablando, escuchando. Tengo que dar espacio a la respuesta. Necesito abrir mis oídos para lo que Él me va a responder. Pero llega un momento en que yo tengo que dejar a Dios tomar el volante. Okay. Y esa es la oración de fe, en la que dice, Señor, toma el volante. Como decíamos al principio, Dios no va a tomar decisiones por nosotros. La mejor decisión que podemos tomar nosotros es dejarle nuestra vida y la de nuestros seres queridos en las manos de Dios. Y ahí es donde la oración deja de ser egoísta. Porque la oración tiene que moverse del egoísmo a la intercesión. Sí. Cuando lleguemos a orar, a decirle, Señor, úsame. Ya no oro para que me des algo, sino para que me uses en favor de otros. Y ahí es donde la oración se convierte en algo totalmente distinto. Es como darle permiso, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí está mi cerebro, tómalo y úsalo para ayudar a alguien más. Uh-huh. Y eso en la Biblia se le llama la oración intercesora. Wow, interesante. Ahora, muy bien. Tengo fe, le oro a Dios, pero si Dios es el ser supremo, Él lo sabe todo, Él conoce todo. ¿Para qué oro? ¿Para qué le oro, no? O sea, si Él ya conoce todo, Él sabe lo que estoy necesitando, sabe lo que en mi mente está pasando en este momento, ¿para qué orarle? Esa es una pregunta muy común, sí, de decir, bueno, ¿y para qué le digo? Y mismo Jesús dice, no usen vanas palabrerías porque Dios ya sabe lo que necesitan. Entonces, ¿para qué se lo pido? Bueno, ese es el componente de, uno, la oración abre mi vida para que Él influya en ella. Es el permiso. Hagan de cuenta que, como dice Jesús, yo estoy a la puerta y estoy llamando. El gran problema es que nosotros le hemos dado a la oración una imagen de que nosotros estamos tocando la puerta del cielo. Que yo soy el que le estoy... Yo soy el que estoy ahí. Señor, ya te tardaste, ábreme. Y es al revés. En Apocalipsis 3 nos dice que Jesús está a la puerta y llama, no toca. Porque toca el que no conoce al que está al otro lado. Cuando llamamos es porque sabemos el nombre, ¿no? Vecino, vecino no. David, José, Luis, Pedro, Juan, Ramiro. Te conoce y está tocando. La oración no es iniciativa. La oración siempre es una respuesta a que Dios nos buscó. Y la oración abre la puerta para que Él venga, como dice Jesús, y esté con nosotros. Y lo ilustro así. Cuando tú te levantas una mañana y tú te vas de tu casa sin orar, lo que le estás diciendo al Señor es, hoy no te necesito, Señor. Yo puedo solo. Yo puedo solo, déjame. O sea, yo me encargo de mi manejada, yo me encargo de mi trabajo, yo me encargo de mis hijos, de mi familia, yo puedo solo. Cuando tú oras, te estás diciendo, Señor, tú me buscaste, aquí estoy. Te necesito. No puedo salir de mi casa sin orar. No puedo abrir mis ojos y dar un paso fuera de mi cama sin orar. No puedo irme a dormir sin orar, porque tú eres lo que más necesito en mi vida. Claro, ese es el final de todo. De una vida de oración, pero ese es el ideal, que lleguemos a necesitar la oración, como decía una autora muy especial, que cada respiración sea una oración. Wow, ya respondió a la siguiente pregunta. Le iba a preguntar, ¿cuántas veces debo orar? O sea, todo el tiempo. Y esa es la clave, porque si decimos, es que orar es arrodillarse. No, pues no me puedo arrodillar todo el tiempo. No, orar es hincarse o estar sentado. No. Orar es elevar nuestra mente a Dios. Entonces, tú puedes ir ahí en el metro, ahí agarrado bien fuerte de la línea, e ir orando. Ir poniendo tus necesidades en las manos de Dios, ir intercediendo por otros, acuérdense, no nomás estar pide y piden para mí. Y ahí es donde permitimos que Jesús nos acompañe todo el tiempo.
Bueno, y ahorita mencionaste algo que creo es importante que no lo pasemos por alto, que orar no solamente es pedir, no solamente es interceder, sino es agradecer también. Agradecer, porque muchas veces en la Biblia dice, ustedes oren con agradecimiento, con acción de gracias, porque cuando estamos necesitados, estamos ahí con la fortaleza y nos lo da el Señor y hasta se nos olvida agradecer. Sí, yo creo que si en este momento le hiciéramos a nuestra audiencia que pusieran una petición, una gratitud, ¿qué crees que abundaría más? ¿Una petición, un agradecimiento? ¿Qué habría más? Sí. Ese es el problema, ¿no? Que estamos cargados de peticiones y se nos esconde abajo de la alfombra los agradecimientos. ¿No? Pero si empezáramos el día diciendo, bueno, vamos a hacer una lista de todos los motivos que tengo para estar agradecidos, yo creo que oraríamos una hora. Porque si realmente hacemos una lista, a ver, yo tengo casa, tengo comida, tengo a mi familia, tengo mis manos, tengo mis piernas, tengo fuerza, tengo mis ojitos, o sea, tantas bendiciones, puedo ver el sol, salió la luna, llovió, el olor, los colores. Tenemos muchas razones para estar agradecidos, pero es como estar teniendo esa actitud de buscar la gratitud. Porque a veces parece que estamos escarbando para decir, es que hace 5 años tú no me diste esto. Sí. Y estamos escarbando buscando motivos para estar enojados, cuando deberíamos de estar escarbando buscando los diamantes que hay de la gratitud en nuestra vida. Wow. He aprendido 2 cosas importantes hoy y que quiero compartirlas con mis amigos, que también ellos sepan que es importante que oremos, que no solamente pidamos, sino que agradezcamos, pero algo que he rescatado de todo lo que hoy nos ha compartido, que busquemos un espacio para encontrarnos con Dios. Eso es importante, fundamental, que busquemos ese lugar específico, con un tiempo específico, para poder tener esa conexión con Dios. ¿Qué consejo le darías? Aparte de los que ya nos has dado, que han sido muy buenos consejos, ¿qué consejo le darías a aquella persona que al terminar este programa va a ser la primera vez que se va a comunicar con Dios? Bueno, el primero es, corta el ruido. No dejes que te interrumpan, porque esta vida está llena de interrupciones y Satanás va a querer interrumpirte. Justo cuando quieras orar, va a llegar el vecino ahí con un problema. Corta el ruido. Como dijimos ya, apártate a un lugar, tú a solas con Dios. Confiadamente háblale como si fuera un padre amante. Si tú no tuviste la experiencia de tener un papá amoroso, háblale como a un amigo. Háblale como aquella persona que estuvo ahí cuando más lo necesitaste. Háblale. Y exponle todo lo que tienes. Si tienes coraje, porque mucha gente dice, es que yo no oro a Dios porque estoy enojado con Dios. Ve y háblale con coraje, pero no dejes de hablarle. Si tienes tristeza, ve y háblale con tus lágrimas, pero no dejes de hablarle. Si estás contento porque tu equipo ganó, ve y cuéntaselo a Dios. Ve y háblale con todo lo que tienes encima, con todo lo que traes, ve y dáselo. Como dijimos, Dios ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo de ti. Es como el papá que dice, ya sabes que te amo, ¿para qué te lo repito? Bueno, quiero escucharlo. Quiero escuchar a mi hijo, porque lo importante no es lo que me va a decir, es que platiquemos. Que pasemos tiempo juntos. Que estemos juntos un tiempo de calidad. Entonces, dale calidad a ese encuentro con Dios, eligiendo el espacio, eligiendo el momento. Había una dama que tenía un montón de hijos, como 14 hijos, y ¿dónde hallaba el espacio dentro de esa casa? Y ¿saben lo que hacía ella? Se ponía una toalla sobre la cabeza. Y le enseñó a los niños, este es mi momento a solas con Dios. Cuando me vean ahí, no me molesten. Cuando tengo una toalla en la cabeza, nadie hable, nadie me interrumpa. Y los niños aprendieron a decir, hey, mamá está hablando con Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces ahí está. Y justo eso dice Jesús, porque cuando dice, enciérrate en tu cuarto, pues nosotros pensamos que es cerrar la puerta, pero antes los cuartos no tenían puertas. Así que dice en tu tejilá, era como un manto. Enciérrate en tu manto ahí y ora y habla. Y crea un momento de calidad con Dios. Excelente. Wow, qué hermosos consejos hemos aprendido hoy, amigos. Si tienes una pregunta, compártela 826-161-2213. Déjanos aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Estás listo para comenzar a orar? ¿Estás listo? ¿Tienes una petición que te gustaría también que el equipo de oración de Decide Vivir Feliz
ore por esa petición, compártela. Queremos orar por ti. Queremos ponerte en las manos de Dios. Compártenos, 826-161-2213. Y precisamente me acaba de llegar una pregunta que quiero compartirte para que nos des una respuesta, porque dice, ¿cómo saber si Dios realmente está respondiendo? Aunque no sea como lo espero. Eso sí. ¿Cómo identificar ¿Cómo la voz de identificarlo? Dios? Yo lo veo en la historia de Abraham. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Dios que hiciera Abraham? Entrégame a tu hijo. Wow, Al que estuviste esperando como 30 años. Entrégamelo. ¿Cómo sabía Abraham si era Dios? Sí. O si era el diablo para acabar con la generación de Abraham. Wow. Ahí es donde el tiempo de calidad nos enseña a que Dios no habla contra sí mismo. Dios siempre va a hablar en armonía con lo que hablaron los profetas. Dios siempre va a hablar según su palabra. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, para que cuando escuchemos su palabra específica para nuestra vida esté acorde con su palabra. Con su palabra. Porque imagínense que Dios dice en su palabra claramente, ¿sabes qué? No mates. Y luego oímos que dice, ve y mata a este. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué? Y yo creo que Abraham tuvo ese choque de decir, ay, mi hijo, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde estuvo en oración. O sea, no esperemos que la oración sea un momento, sino que sea un proceso. Un proceso. Un proceso, el proceso de la oración. Y entonces aprender a lo que veamos a nuestro alrededor, que se llama providencia, la guía en que Dios pone y mueve tiempos y mueve cosas sin obligar a nadie, que eso es lo maravilloso de la providencia se alinea con su palabra. Okay. A mí me gusta lo que hacía Pedro y Juan, un ejemplo, ¿no? Ellos iban al templo y se encontraron un paralítico ahí en Hechos. Y luego al paralítico le dijo, oye, ¿me das una limosna? Y le dijo, no tengo oro ni plata, pero ahí te va lo que tengo. Lo que tengo te doy, ¿no? En el nombre de Cristo levanta. Wow. ¿Qué hubiera pasado si tenían oro y plata? Pues no se hubiera levantado el paralítico. Pero más importante, ¿cómo sabía Pedro y Juan que Dios quería sanar a ese paralítico? Le preguntaron, oye, Señor, ¿sí lo sano o no lo sana? ¿Sí vas a levantarlo o no? Y aquí viene la clave de todo. Como habían pasado 3 años y medio con Jesús, habían platicado con Jesús, habían escuchado a Jesús, habían comido con Jesús, conocían a Jesús, nadaban a Jesús, lo conocían tanto que su carácter se parecía al de Jesús. Wow. Sus decisiones se parecían a las decisiones de Jesús. Se habían hecho más semejantes a Jesús. Y esos momentos de oración, de pronto las decisiones que ellos tomaban estaban alineadas con las decisiones de Dios. Se me vino a la mente algo, pero el tiempo se nos ha ido. Y creo que eso va a ser otro programa. Muy bien. Porque estuve pensando, ahorita que dijiste, habían platicado, habían pasado tiempo con Dios, por eso supieron. Pero se me vino a la mente David, que Dios dijo, un hombre conforme a mi corazón, y hizo tantas cosas malas que wow, ese es otro programa, ¿no? Así es. Hablar de ello, pero sin embargo eso nos identifica y nos lleva a que no importa cuántos errores hayamos cometido, Dios nos permite que nos conectemos con Él. Así es. Orando. Eso es lo tener la maravilloso. fe. Pastor, para cerrar este programa, ¿qué le diría a aquella persona, así brevemente, a alguien que ha perdido la fe en la oración? ¿Qué le dirías? Okay. En menos de un minuto. Bueno, como dice Filipenses, mejor que Dios hable y que no hablemos nosotros. Dice, ¿saben qué? No se inquieten por nada. Wow. Más bien, en toda ocasión, oren con oración y ruego presentando sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dale una nueva oportunidad a Jesús de contestarte. Y te lo va a contestar de una forma que no te imaginas, que ni siquiera entiendes, pero su paz va a llegar a tu vida. Excelente, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir todo esto con nosotros, por recordarnos que es importante que confiemos en Dios y que el medio para comunicarnos con Dios no es ni el Instagram, no es ni la computadora ni el celular, sino la oración. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Espero tenerlo en el próximo episodio para hablar más acerca de esto, porque tenemos que seguir platicando acerca de la fe. La fe. Amigos, hoy tú y yo aprendimos algo muy importante, y no olvides
que la oración puede ser el inicio de un cambio en tu vida. Por lo menos en mí lo ha sido. Y hoy, con todo esto que he aprendido, tengo que poner en práctica aún más cosas. Yo mismo necesito estar conectado con Dios. Y hoy he aprendido que tengo que dar aún más espacios con Dios, lejos del silencio. Estar en silencio para poder encontrarme con Dios. Lejos del ruido, lejos de todo aquello que entorpece mi comunicación y mi relación con Dios. ¿Qué está entorpeciendo tu comunicación con Dios? ¿Qué impide que tú le ores hoy a Dios? ¿Te gustaría ser feliz? ¿Te gustaría tener un encuentro con Dios? Recuerda que con Dios lo mejor está por venir, querido amigo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, dice la palabra de Dios. Él también en Apocalipsis 3:20 nos recuerda: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy yo me llevo a Jesús a mi casa para que cene conmigo. ¿Lo llevarás tú? Te espero en el siguiente episodio para que juntos compartamos y dialoguemos los cambios que la oración ha hecho en nuestras vidas. Te espero. Recuerda, 826-161-2213, donde podrás dejarnos tu experiencia y también tus opiniones. Soy tu amigo Jaime Armas y te espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.